no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. No hay rectitud en nosotros, no hay justicia en nosotros. Y entonces, ¿cómo podremos personas pecadoras como nosotros estar delante de un Dios santo para la eternidad? ¿Cómo podemos llegar a la medida de rectitud, de justicia requerida para ser aceptados delante de Dios? Si esa rectitud es requerida y no está en nosotros mismos, entonces, tiene que venir de fuera de nosotros mismos. Y es así como los versículos del 21 en adelante de Romanos 3 comienzan a darnos buenas noticias de lo que Dios ha hecho para proveernos la rectitud o la justicia que desesperadamente necesitamos. Me gustaría resumir estas buenas noticias en 3 declaraciones derivadas de este pasaje que nos describen cómo es que una persona puede ser considerada justa delante de Dios y se le puede dar entrada a la gloria con Dios. ¿Cómo es que una persona puede recibir esa justicia o rectitud que necesita pero que no puede producir por sí misma para tener una relación eterna con Dios? Estas declaraciones resumen las buenas noticias y es importante que las entiendas y las abraces por la fe. Estas declaraciones son las siguientes. Y, la justicia o rectitud que recibimos tiene su base solo en la gracia de Dios. 2. La justicia o rectitud que recibimos es posible solo por la obra redentora de Jesucristo. 3. La justicia o rectitud la recibimos solo por la fe. En este pasaje de Romanos encontraremos estas 3 verdades repetidas varias veces, entre líneas y directamente. Así que las iremos subrayando a medida que lo vayamos considerando. Los versículos 21 a 22 comienzan a darnos buenas noticias. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. En el contexto, después de habernos mostrado que nadie puede con su propia justicia, rectitud, buena conducta o buenas obras, llegar a ser declarado justo. 3143. Delante de Dios y así poder acceder a la vida eterna, nos comienza a hablar de la verdadera justicia de Dios que se ha manifestado sin la mediación del cumplimiento de la ley. Pero esa justicia o rectitud que viene de Dios para el pecador, no es algo ajeno a la ley de Moisés, sino al contrario, nos dice el pasaje que la justicia de Dios se ha manifestado y es testificada por la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento da fe de esta justicia o rectitud que viene de Dios. Entonces, ¿cómo viene o cómo llega esta justicia a la persona? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede vestir, apropiar, abrazar de esta rectitud, que no es propia, y que hace posible estar en una relación eterna con Dios? El pasaje dice, mediante la fe en Jesucristo. O sea, que el único medio que tengo para recibir esa justicia, esa rectitud ajena a mí, no es la ley y el cumplimiento de la ley lo dice, sin la mediación de la ley, sino que esa rectitud que me abre las puertas del cielo la recibo por la fe mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Aquí está la enseñanza, que desde la época de la Reforma se conoce en latín como sola fide, solo por fe. Esta justicia solo se recibe mediante la fe en Jesucristo. Es decir, creyendo. Aquí resalta una de nuestras declaraciones. La justicia o rectitud la recibimos solo por la fe. Ahora bien, si la fe es el medio para recibir esta justicia que me permite estar en reino de Dios, ¿qué es, entonces, lo que debo creer de Jesucristo para recibir esta justicia o rectitud? Creer que existió, creer que fue un gran maestro, creer que fue un profeta más de Dios, creer que, bueno, los versículos 23 a 26 nos explican que esa fe tiene un contenido específico. Es decir, no es creer cualquier cosa de Jesucristo, sino algo muy concreto acerca de Jesucristo. Lo primero que recibimos y aceptamos por la fe es que la justicia o rectitud que recibimos tiene su base solo en la gracia de Dios. Aquí está otra de nuestras verdades. Romanos 3, 23 a 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la